Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. En el encuentro anterior tratamos sobre las fuentes y formas de energía. En esta clase profundizaremos sobre una de las manifestaciones de esta, la energía electromagnética. Pasemos a ver el próximo cartel. El espectro electromagnético se compone y se denomina al conjunto de radiaciones que incluye la radiación infrarroja, la luz, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. En clase anterior vimos que este tipo de radiación porta un tipo de energía y es la denominada la energía de radiación. Pueden apreciar una ilustración que pone en manifiesto cuáles son los tipos de onda del espectro electromagnético. En la imagen pueden apreciar que la parte del espectro que corresponde a la luz visible es una parte sumamente pequeña en comparación con todo el espectro existente. Recuerden y se ilustra en la figura los rayos gamma, infrarrojo, ultravioleta, rayos beta y ondas de radio. Las ondas electromagnéticas se ponen de manifiesto a lo largo de toda nuestra vida, es decir, sentimos el calor a través de la sensación térmica producida por el efecto de los rayos infrarrojos.
Una parte del espectro, les decía, es la luz visible. Sobre esta estaremos tratando en el tema de hoy. Pasemos al tema. Lección 5. La luz. Si calentamos un cuerpo, podemos notar que esta sensación se siente en nuestros sentidos sensoriales. Ahora bien, si la temperatura es suficiente como para poner el cuerpo en la incandescencia, notamos que ya el cuerpo pasa a otro color, es decir, si era blanco o negro, pasa a un rojo vivo en dependencia de la temperatura. Esto pone de manifiesto que hay una relación y una compenetración entre las ondas electromagnéticas. Estaremos estudiando hoy, les decía, la luz. Pasemos al concepto de luz. Se denomina luz a aquella parte del espectro electromagnético a la que el ojo humano es sensible. De todo el espectro electromagnético, la luz es solo aquella que es visible a nuestro sentido de la visión. Es decir, no podemos ver solamente la luz en diferentes colores, ya que nuestro sentido solamente permite la sensibilidad de una cierta y determinada parte de este espectro. Los fenómenos relacionados con la luz se relacionan con la óptica y la ciencia que estudia estos fenómenos se denomina precisamente óptica. Pasemos al próximo cartel. Los fenómenos relacionados con la luz se denominan fenómenos ópticos y su estudio forma parte de una de las ramas de la ciencia, la óptica.
la clase de hoy estaremos estudiando algunos fenómenos relacionados con la luz. El primero de ellos es un fenómeno muy evidente, es decir, si queremos interponer entre un cuerpo y una fuente de luz otro cuerpo para que la luz de esa fuente no nos llegue hacia nuestra cara, solamente ponemos el cuerpo, en este caso estoy tapando mi cara intencionalmente para que ustedes vean que en la línea que une la cámara y mi cara existe solamente una dirección de propagación. Esta dirección es una línea recta. Este concepto ayuda a explicar muchos fenómenos relacionados con la luz. Pasemos a la próxima lámina. La luz se propaga en líneas rectas y las líneas que indican la dirección de su propagación se denominan rayos de luz. El conocimiento de que la luz se propague en líneas rectas permite explicar la formación de sombras, los eclipses, la formación de imágenes en cámaras fotográficas. Analizaremos ahora la respuesta de una pregunta. ¿Qué ocurrirá cuando la luz, en su propagación rectilínea, se encuentra con un obstáculo? Pues bien, para eso pasemos al próximo cartel. Cuando la luz incide sobre los cuerpos, una parte puede ser reflejada, otra absorbida y otra transmitida.
Existen dos tipos de cuerpos fundamentales, para la óptica me refiero. Unos son los cuerpos opacos y otros son los cuerpos transparentes. En los cuerpos transparentes, el cartel que acabamos de ver, se cumple la afirmación, es decir, la luz cuando incide sobre ellos, una parte es reflejada, otra parte es transmitida y otra parte es absorbida por el medio. Pasemos ahora a ver un experimento que pondrá de manifiesto esta afirmación. Como pueden notar, la fuente de luz incide sobre el cristal. Parte de esa luz, permítame utilizar, parte de esa luz se refleja después de incidirse y la otra parte de esa luz pasa al propio medio, que en este caso es el cristal. El otro caso es la luz absorbida. Por supuesto, en este caso no podemos verlo, debido a que esa absorción de la luz se emplea en un aumento de la energía interna del propio material. Es decir, la luz incide y se calienta el material. Eso lo podemos notar cuando el sol incide sobre un tipo de cuerpo determinado, se pone caliente. Eso es producto de la cantidad de luz que absorbió el cuerpo. Otra, repito, se refleja y otra se pasa al propio medio de transmisión. Pasemos ahora al próximo cartel. Pasemos ahora a analizar el primer fenómeno que ocurre en la incidencia de un rayo sobre una superficie. Cuando la luz, después de incidir sobre un cuerpo, retorna al propio medio de propagación, se dice que se ha reflejado. El primer fenómeno del que trataremos ahora es relacionado con la reflexión. Pasemos ahora al experimento que lo pone de manifiesto. Como pueden apreciar, en este caso, la luz incidente se refleja producto de que existe una superficie reflectora, en este caso un espejo, que es nuestra mejor superficie reflectora, y se refleja con una característica. El rayo incidente pasa precisamente formando un ángulo, en este caso, de 60 grados respecto a la normal. Ahora aclararemos todos estos conceptos. Después de incidir el rayo, se refleja pasando otra vez, nada más y nada menos que por el mismo ángulo que ha sido el ángulo de incidencia. Esto es una característica esencial del fenómeno de la reflexión. Quiero que se fijen bien, por favor, que los ángulos que forman los rayos de incidencia y el rayo de reflexión son iguales respecto a la normal. Pasemos ahora un momento a la pizarra para analizar los conceptos y el esquema de este experimento.
Dibujemos, ante todo, la superficie reflectora. Colocaremos estas líneas que nos indicarán que la superficie reflectora está encima de las líneas. Trazaremos una línea perpendicular a la superficie reflectora, línea que denominaremos línea normal a la superficie. Normal, digamos que es sinónimo de perpendicular. Situemos, ante nada, la fuente de luz. Y utilizaremos el concepto dado al principio de la clase de rayo de luz. El rayo que va en dirección hacia la superficie reflectora se denomina rayo incidente. Y el rayo utilizaremos, no, aquí no podemos utilizar. Vamos a hacerlo aquí con la mayor aproximación posible. Y el rayo que parte de la superficie reflectora al propio medio de propagación se denomina rayo reflejado. Estos son los conceptos fundamentales que nos ayudarán a entender el fenómeno de la reflexión. Repito, rayo que incide sobre la superficie se denomina rayo incidente. Rayo que parte de la superficie hacia el propio medio se denomina rayo reflejado. En el experimento notábamos también que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Es decir, el ángulo que forma el rayo incidente y el ángulo que forma el rayo reflejado respecto a la línea normal son ángulos de igual valor. Ángulo del rayo incidente respecto a la normal es igual al ángulo del rayo reflejado respecto a la normal. Pasemos ahora a una lámina que nos resumirá este experimento. Estamos viendo las leyes de la reflexión. El rayo incidente y el rayo reflejado están contenidos en el mismo plano perpendicular a la superficie reflectora. Esta es la primera ley.
estamos observando la segunda ley de la reflexión. Dice que el rayo incidente y el rayo reflejado forman un mismo ángulo respecto a la normal. Vamos a observar otra vez el esquema que pone en manifiesto las leyes de la reflexión. El rayo incidente y el rayo reflejado están contenidos en un mismo plano. Pasemos ahora a ver las características de una imagen formada en un espejo plano. La imagen de un cuerpo en una superficie plana reflectora se considera virtual y está situada a la misma distancia de la superficie que la del cuerpo propio. Se considera virtual debido a que no puede ser recogida en una pantalla y está situada a la misma distancia de la superficie que la del cuerpo, le imprime unas características de simetría.
Veamos ahora en la pizarra el esquema que pone en manifiesto lo dicho en la lámina anterior. Pueden ver que la imagen y el objeto se encuentran a la misma distancia del espejo. Sí, respecto al espejo, los dos se encuentran a la misma distancia. Pueden ver también que producto que la imagen se forma detrás del espejo, la imagen se considera virtual, debido a que no puede ser recogida en una pantalla. Pasemos ahora a analizar otro fenómeno relacionado con la incidencia de la luz en un medio. Vimos que otro fenómeno es la absorción. Esta absorción se pone en manifiesto con el calentamiento o el aumento de la energía interna del propio medio. Ahora, ese no lo vamos a analizar, vamos a pasar a analizar el fenómeno de la refracción. Para ello, analicemos el siguiente experimento que está preparado para ustedes. Disminuimos la luz y podemos apreciar que en este caso el rayo incidente llega a un medio de diferente densidad que el que está propagándose, es decir, el vidrio tiene diferente densidad del aire y después de la propagación se refracta o pasa y se transmite a través de ese medio al otro medio o al mismo medio de incidencia que es el aire otra vez. Pueden notar que el rayo incidente, el que se dirige hacia el vidrio, y el rayo refractado, que es el que parte o sale de ese vidrio, no tienen las mismas características en cuanto al ángulo de incidencia y refracción. Pasemos ahora a una lámina que pone de manifiesto las leyes esenciales de este tipo de fenómeno. El fenómeno del paso de la luz de un medio a otro, con el consiguiente cambio de velocidad de esta luz, se conoce bajo el nombre de refracción de la luz. Al igual que la reflexión, la refracción es un fenómeno que tiene sus propias leyes, y estas son: la primera plantea que el rayo incidente y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano. Esta ley es similar a la primera ley de la reflexión.
segunda ley de la refracción plantea que cuando el rayo de luz pasa de un medio a otro de mayor densidad, por ejemplo, del aire al vidrio, el rayo refractado se acerca a la perpendicular a la superficie normal. Si pasa de un medio a otro en que su densidad es menor, por ejemplo, del vidrio al aire, el rayo refractado se aleja de dicha perpendicular. Pasemos ahora a la realización de un experimento que pone de manifiesto el fenómeno de la refracción. Para ello utilizaremos la cápsula de porcelana, una moneda y agua. Como pueden observar, dentro de la cápsula de porcelana no se puede ver la moneda desde el ángulo de visión donde se encuentran ustedes. Inmediatamente que se empieza a verter este líquido, en este caso agua, que es de mayor densidad que el aire, por tanto ocurre el fenómeno de la refracción debido a que la luz que parte de la moneda hacia el aire tiene que desviar su trayectoria al pasar por el agua, y pueden observar que después de haber echado el agua la moneda se hace visible. Repitamos un momento el experimento. Volvemos a verter el agua, no se ve la moneda en este estado. Inmediatamente que echamos agua y que alcanza determinado nivel, la moneda se hace visible. Este es un ejemplo del fenómeno de la refracción. Ahora estamos en condiciones de pasar a la despedida de nuestra clase y esperar que ustedes y nosotros nos vamos a ver en un próximo encuentro con la ciencia.